Hola, ¿qué tal amigos? Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento nos escuchan a través de esta emisora y a través de nuestro canal de YouTube, Sabiduría Gnóstica. Aquí estamos nuevamente con un programa más de conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia. Sí, aquí tratando de llevar estas perlas de sabiduría, de esta grandiosa enseñanza, de esta grandiosa sabiduría, como lo es la sabiduría gnóstica, que se entrega es por amor a la humanidad y para que cada uno de nosotros vayamos conociéndonos a sí mismo, que es lo más importante. Y dentro de ese conocimiento de sí mismo no podríamos tampoco excluir el laboratorio más complejo que existe en la faz de la Tierra, el cuerpo físico. Porque el ser humano sí se ha dedicado a inventar una diversidad de máquinas, no podemos negarla, muy útiles, y hay máquinas complicadas, hay máquinas difíciles, hay máquinas sencillas. Ahí tenemos, por ejemplo, los aviones, tenemos los autos, el tren, la computadora, tenemos unas máquinas sencillas, no podemos negar que las utilizamos en nuestras casas, como la máquina de coser, como la licuadora, los teléfonos y muchas más. Pero el ser humano, el hombre, nosotros somos una máquina complicada. Y más que máquina, podemos decir de que debemos, dentro de la espiritualidad, eh, convertirnos, por decir así, en un templo de Dios. Por eso te lo dice Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras: sois el templo del Dios vivo, y dentro de ti mora la divinidad. Ese cuerpo o este cuerpo que estamos viendo en estos momentos, que estamos palpando, pues es o ha sido muy limitado su estudio por la ciencia que tenemos. Es decir, la ciencia realmente está limitada por la misma limitación de aquellos que manejan la ciencia, que es el ser humano. Y por eso, hoy por hoy, se desconoce casi en su totalidad el funcionalismo de este cuerpo físico. Por un lado, porque solamente se han centrado es en la materia. Y ya te lo dije, no solamente somos materia, no somos solamente materia. Más allá de la materia, también hay una parte energética. Más allá de la parte energética, hay un principio divino dentro de cada uno de nosotros. Y eso es fácil de comprender. ¿Por qué? Porque es que vemos el cuerpo, posiblemente una mínima noción, sabemos que tenemos unos órganos, el hígado, los riñones, el páncreas, etcétera, etcétera. Pero más allá de esos órganos, si empezamos a estudiarlo, vamos a encontrar de que ellos están compuestos por unas células. Y ya el estudio de la célula realmente se le ha enseñado a la humanidad. Y más allá de las células, vamos a encontrar unas moléculas. Y ahondando o ahondando más allá de las moléculas, vamos a encontrar unos átomos. Y si estudiamos el átomo, vamos a encontrar que está compuesto por materia, por energía, una parte energética, y por un espíritu, por un espacio vacío, como dice la ciencia, y ahí yace una parte divina. O sea que Dios palpita en cada átomo para entender un poco más estas grandes orientaciones. Y eso pasa desapercibido, incluso desde aquellos que posiblemente se hacen llamar estudiosos o científicos, y pasa desapercibido por aquellos incluso que muchas veces se llaman religiosos. Y cuando hablamos de Dios, miramos hacia arriba, pero desconocemos de que Dios palpita en cada átomo. Donde hay vida, ahí
está la manifestación de Dios. Más allá de esos aspectos, mis queridos amigos, también debemos comprender de que el cuerpo físico tiene una parte vital. Recordemos de que ya se ha hablado durante mucho tiempo sobre el aura. Ya se habla del aura, ya se habla de esa parte energética, pero más allá del aura debemos entender de que así como tenemos un cuerpo físico con todos sus órganos, así también nosotros tenemos un cuerpo vital. Y en ese cuerpo vital, en esa parte vital, la he comparado o la he expresado en una forma sencilla como especie de una barrera, por decir así, que está, llamémosle así, alrededor de nuestro cuerpo físico. Cuando nos montamos en un ascensor y el ascensor sube o baja, nosotros, si somos un poco sensibles, podemos sentir como que algo se nos quiere desprender o algo también sube y baja en nosotros. Es ese cuerpo vital. Cuando se nos duerme un brazo o una parte del cuerpo por tenerla apoyada o mal apoyada, entonces es que ahí se ha desplazado, por decir así, de la parte física, se ha desplazado el cuerpo vital. Entonces sentimos eso que decimos, ese cosquilleo, ese hormigueo. Parece que no sintiéramos el brazo, por decir así, o la parte que se nos durmió. Entonces ahí podemos experimentar, comprobar de que hay una parte vital, hay una parte energética, hay un cuerpo vital, como tú lo quieras llamar. Vamos a centrarnos en ese cuerpo vital, mis queridos amigos. Y en ese cuerpo vital hay unos centros o unos cilindros energéticos, como los quieras llamar. Ellos están situados en diferentes partes, en diferentes partes del cuerpo, y fíjate que a través de ellos se manifiestan una serie de aspectos que son necesarios para la vida, y a través de ellos se manifiestan unos aspectos intelectuales, emocionales, instintivos, motores y sexuales. Eso deberíamos empezar a conocerlos. La gnosis y el centro gnóstico Anael te enseñan a conocer y a equilibrar el funcionalismo de esos centros para que haya equilibrio, armonía, haya vitalidad, haya salud, y esta máquina, llamada la máquina humana, sea puesta al servicio de la conciencia, sea puesta al servicio de Dios, y no, como pasa hasta estos momentos, está tristemente es al servicio de nuestros defectos de tipo psicológico. Y eso es lo que ha generado hoy por hoy el desequilibrio, el desgaste de esos centros, hasta tal punto, mis queridos amigos, que vamos agotando, podríamos decirlo, esa vitalidad, vamos agotando prácticamente la vida. Así como lo escuchas, la vamos agotando. Para que la ciencia llegue allá con todo el respeto, con sus aparatos, no. Porque es que la ciencia solamente se limita a lo tridimensional, a este mundo tridimensional. Es que se dedica la ciencia. Y ahí estudia también el cuerpo físico, en su parte tridimensional. Necesitaría la ciencia realmente de una ultrafisiología y necesitaría de una ultrabiología y necesitaría estudiar la anatomía oculta para llegar realmente a entender, comprender o manejar todos estos aspectos.
Desafortunadamente, ya te lo dije, en nosotros los seres humanos, los centros de energía están siendo mal manejados y son manejados por nuestros defectos de tipo psicológicos. Cuando cogemos rabia, que todo nos huele, que todo nos hiede, que contestamos con 3 piedras en la mano, que nos tensionamos, que lanzamos una cantidad de pensamientos negativos contra una persona, que sentimos esos instintos violentos de golpear, de reventar, de matar. Amigo, ahí estamos en esos momentos prácticamente desequilibrando nuestra máquina y estamos gastando torpemente el potencial energético de cada uno de esos centros de energía. Y entonces ahí vienen las enfermedades. Por eso es que bien se sabe de que las enfermedades que padecemos los seres humanos tienen muchas veces una raíz altamente psicológica. Ya eso sí está un poquito en estudio y se habla de las enfermedades psicosomáticas. Y se sabe de que es el comportamiento psicológico del ser humano el que lleva tristemente a enfermar, podríamos decirlo, a esta máquina humana. Entonces, estos centros, para entender estas grandes orientaciones, estos centros de energía, ellos, cada uno de ellos, va cargado de una serie de átomos. Vamos a darle ese calificativo de átomos, de unos átomos pero vitales, no físicos. Y esos átomos vitales, en esoterismo, gracias al venerable maestro Samael Aun Weor, que nos nutre con toda esta sabiduría, con todo este legado que nos dejó a través de todas sus obras, pues bien, nos enseña de que esos átomos vitales tienen el nombre de bobicaldenos. Y la cantidad de esos átomos vitales llamados bobicaldenos están determinados por la justicia divina. O sea, nosotros venimos con unas capacidades. O en otras palabras, no todos tenemos las mismas capacidades. Por eso es que a todos los seres humanos no se le puede exigir que rindan en la misma nota. Tú tienes tus hijos, perfecto, y tú a tus hijos, tú no les puedes exigir que todos tengan el mismo rendimiento. Habrán uno de tus hijos que posiblemente les es más fácil aprender el conocimiento intelectual, lo que aprende en el colegio. Habrá otro que va a ser más difícil. Me acuerdo y siempre lo he dicho y lo sostengo, en esta vida, bueno, no es que sea bruto 100%, pero sinceramente, mis amigos, yo me acuerdo, no se me olvida, podría tener mi persona escasos 7 años, que fue cuando empecé a estudiar, cuando me colocaron en el colegio, y recuerdo de que la seño, cargada de buenas intenciones, la profesora, quería que yo tuviese una buena letra, entonces le mandan a hacer a uno la famosa caligrafía, hacer unas vueltas, hacer unas rayas y otras cosas más, y me acuerdo que varias veces, todavía tengo el recuerdo de una vez pasando la libreta, creo que no había luz, si no estoy mal, con una esperma, mi madre ahí al lado, y pasando la libreta porque quería que la letra y que no se entendía. Pues mis amigos, no me da pena decirlo, pues les digo que todo el esfuerzo que hizo la seño o la profesora y mi madre, pues quedaron en nada, que incluso la seño me acuerdo que ella se cansó y bueno, dejen ese niño así entonces, o sea, no pudieron porque, carajo,
Eso como que quién sabe, vendrá dentro de la parte genética, qué sé yo, que eso es la hora y todavía, como digo popularmente, todavía hago mis garabatos. Todavía la forma de escribir, hago un esfuerzo, pero todavía la forma de escribir hay veces es una forma un poco realmente desordenada, no lo puedo negar. Entonces, venimos con esas capacidades, entonces tú no les puedes exigir a tus hijos, habrá uno de tus hijos que de pronto tiene capacidades motrices, ese tú lo ves, que ese no se cansa, ese es el que te coge, te levanta las cosas pesadas, entonces ese trae una cantidad de átomos vitales en su parte motriz, y así sucesivamente. Acaba de salir en noticias, en prensa digital, etcétera, y acaba otra vez a la luz pública una niña genio, que siempre están por ahí de cuando en cuando en la faz de la tierra. Adara Pérez nació allá en Boca del Río, en el estado, en Veracruz, en México, creo que tiene unos 11 años hasta ahora, y es una niña, le llaman la niña genio, porque esta niña, la primaria, a los 6 años, ya había cursado la primaria. Y el bachiller, según los estudios, según lo que dicen las noticias, el bachillerato lo hizo creo que en año y medio, año y piquito. O sea, tiene unas capacidades, caramba, que incluso la llevaron a un centro esto donde le miden las capacidades, la llevaron al CEDAT, la llevaron al Centro de Atención del Talento, al CEDAT, y ahí la gente que se encargan de hacer estos estudios le dijeron, oh, si usted tiene una niña sobredotada, el puntaje, el coeficiente intelectual, si no estoy mal es la expresión, está en 162. 130 para el CEDAT es una persona súper dotada y esta niña está en 162. Según los estudios, tiene, si no estoy mal, 2 puntos más que Albert Einstein y 2 puntos más que Steve Hawking. O sea, yo no sé si estamos ante qué. Y la niña, ella quiere ser astronauta, quiere estudiar astrofísica, y viene con esas capacidades. Claro está, hay que entender que también trae unas capacidades superdotadas de inteligencia. Porque mis amigos, una cosa es la inteligencia y otra cosa es lo intelectual. Son dos aspectos totalmente diferentes. Y no se confunda lo inteligente con lo intelectual. Hay que aclararlo inmediatamente. Hay personas que son intelectuales, ¿sí? Perfecta. Y pueden traer una cantidad de átomos vitales llamados bobicaldenos, y esa persona memoriza con rapidez, lee y puede comprender inmediatamente lo que está leyendo, pero ya te lo dije, una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente, porque un pájaro no ha ido a la escuela, él no lo he visto en un colegio, pero ellos son dotados de una inteligencia, hacen un nido con una perfección que incluso ni una persona que estudie arquitectura puede realmente llegar a hacer un nido con tanta perfección como lo hace un pájaro. O sea, ¿está dotado de qué? De inteligencia. Vamos a hablar, y este programa de hoy, en el tiempo que tenemos, vamos a estudiar o vamos a expresar sobre el centro intelectual. Vamos a hablar de los 5 centros de la máquina humana. Así que no se me pierdan de la sintonía. Hoy hablaremos del centro intelectual, Dios mediante en el próximo programa hablaremos del centro motor, del centro emocional, del centro instintivo
y del centro sexual, que son los 5 centros de la máquina humana, para que cada uno de nosotros, con estas orientaciones, vayamos llevando en equilibrio y armonía nuestra máquina. Y ya te lo dije, para que vayamos aprendiendo a que sean manejados más por una conciencia y no por nuestros defectos de tipo psicológico. El maestro Samael Aun Weor, avatara de la era de Acuario, nos enseña de que este organismo, este cuerpo físico, nada pierdes en imaginarte o compararlo en estos momentos con un edificio de 5 pisos. Vamos a colocar ese ejemplo. Y ahí te vas a dar cuenta de que hay muchos seres humanos que de pronto son los que viven en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto piso. Bueno, hay muchos seres humanos que viven exclusivamente es en el primer piso, es decir, en el centro intelectual. ¿Qué pasa con estas personas? Pues toda la vida se la pasan es leyendo, estudiando. Tú los ves y posiblemente siempre andan como que con un libro debajo del brazo. Ahora, de pronto nunca ha ido a una universidad, pero es una persona intelectual, o no solamente un libro. Conozco el caso de un señor, ya tiene cierta edad avanzada, y el tipo se le ve que es intelectual. Oiga, eso lee de todo, y tú lo ves y siempre anda con un periódico debajo del brazo, así como lo escuchas. Entonces, esas personas con esas tendencias, con esos hábitos, con esa costumbre, ellos están denotando de que sencillamente viven en ese primer piso, es decir, en el cilindro intelectual. Entonces andan con libro debajo del brazo, sencillamente el problema el problema, no me malinterpreten, y yo no te estoy diciendo en ningún momento no mandes a tus hijos al colegio, jamás, jamás está diciendo de que el estudio sea malo, no, pero el problema está, mis queridos amigos, en que la persona cree de que con tanta información, con tanta teoría, ya cree de que se la sabe toda. Y esto conlleva a que el ser humano, cuando es muy intelectual, la palabra intelectual viene de into, dentro, lecto, lectura. O sea, lectura prácticamente, podríamos decirlo, lectura al interior, nuestro cerebro, nuestra memoria, etcétera, etcétera. Entonces pasan todo el día leyendo, con libros debajo del brazo, y hasta cierto punto, el problema es que el intelectual, cuando es programado, ojo, no es que no estudies, pero cuando es programado a través de los colegios, las escuelas, las universidades, entonces él se va a encarcelar, es en sus teorías. Y cuando se es muy intelectual, corremos el riesgo de caer en el plano del ateísmo, ¿sí? Así como lo escuchas. Si tú supieras de que nosotros tenemos una facultad maravillosa llamada la intuición, pero que cuando nosotros razonamos demasiado, vea, nada más la avalancha de pensamientos que se nos manifiestan durante el diario vivir, eso nos lleva, cuando razonamos demasiado, como se dice popularmente, una persona que le da mente a todas las cosas. O sea, cuando la persona razona mucho, esa persona tristemente está atrofiando su intuición y está desarrollando cada vez más su razón. Y esto hace que hoy por hoy, las personas o la persona muy intelectual vaya cayendo en las garras del materialismo ateo. Entonces, ¿esto qué genera, mis queridos amigos? Miremos la historia de la humanidad. ¿Qué ha pasado con los intelectuales sin espiritualidad? Han creado guerras, han creado abonos químicos, han creado bombas bacteriológicas, han creado bombas nucleares.
han cogido la sabiduría del Maestro Jesús y de todos los maestros y quieren disque perfeccionarla, quitándole párrafos enteros. Los intelectuales que han hecho tristemente cuando están desprovistos de una espiritualidad, pues le han quitado a la humanidad los valores humanos, y algunos incluso hasta explotan al pobre pueblo, podríamos decirlo. Entonces, esto lo lleva a desgastar esos átomos vitales, llamado bobicaldeno, y esto va generando unas consecuencias, podríamos decirlo, en el cuerpo físico, en el cerebro. De ahí viene la locura, mis queridos amigos. De ahí vienen los terribles, muchas veces cuando una persona sufre esos terribles dolores de cabeza, es porque la persona posiblemente está abusando de su centro intelectual. Muchas veces enfermedades como la neurastenia son propias de personas que, ya te lo dije, personas que abusan del centro intelectual. Y por eso no se debiera, vea, la educación sí comete un error. El conocimiento educativo que se enseña en colegios se comete un error. Y muchas veces es una educación, podríamos llamarla represiva. O sea, una educación que exige a la brava a que todos tienen que aprender, desconociendo de que no todos tienen las mismas capacidades. Por eso siempre me dirijo a mis amigos los docentes y los invito a estudiar la educación fundamental, los invito a estudiar realmente a cada estudiante, por decir así, porque no todos van a tener las mismas capacidades y no se le puede exigir a todos los estudiantes a que todos tienen que aprender intelectualmente. Por ahí hay un documental, yo los invito a que lo vean, es muy interesante. Invito a los profesores, a los docentes, a los padres de familia, se llama La Educación, un crimen llamado educación. En 200 años muchas cosas han cambiado, pero en 200 años lo que no ha cambiado es la educación o el conocimiento académico. Y está todavía dentro del mismo molde. ¿Y esto qué ha generado? A que sencillamente un niño, porque no aprende, porque no tiene las capacidades, el área del cerebro relacionada con los números, entonces le queda un poco difícil aprender las matemáticas, ya a ese niño lo catalogan de bruto. No, ese pelado es bruto. No, no es que sea bruto, sino que sencillamente esa área del cerebro no la tiene totalmente desarrollada, por decir así. Entonces le va a quedar un poco más difícil aprender las matemáticas. Entonces ya se estigmatiza, ya se le condena sencillamente de bruto y se le pueden cerrar todas las puertas desconociendo que puede tener otras áreas altas, perfectas, más desarrolladas que aquel que realmente aprende matemáticas y que puede ser útil para otras cosas. Esta niña de la que te hablé, Adara Pérez, ella fue declarada con un síndrome. Ella fue declarada con un síndrome, sí, porque ella le diagnosticaron casi que un síndrome, se le llama el síndrome Asperger, o sea, es algo casi que como autista, o sea que para si de cosa ella no, si no desarrolla esas capacidades de saber de estudiar la primaria a los 6 años de edad, entonces ya la hubieran declarado autista, la hubieran declarado con ese síndrome, la hubieran tirado a un lado. Mis amigos, se necesita un poco más de conocimiento de sí mismo, se necesita empezar a conocer esta máquina, se necesita empezar a conocer qué pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y necesitamos realmente estudiar las vocaciones de cada persona para que de esta forma saber realmente en qué puede ser útil, vuelvo y te repito. Entonces, si nos dirigiéramos a nivel de la educación en esa dirección, otro gallo cantaría, pero se estigmatiza, ya te lo dije, no porque tiene una letra maluca, no, que va, ese pelado es bruto, no porque tiene, entonces ya se le da esa estigmatización. La naturaleza no da salto, y la naturaleza es sabia y nos da su ejemplo. Es como tú coger, por ejemplo, qué sé yo, un pez, y entonces estigmatizar el pez porque él no puede subir un árbol. No es que el pez no está hecho para eso.
El pez está hecho para estar en el agua. Pues así son las capacidades de cada uno de nosotros. Entonces, el desequilibrio de este centro de energía, del centro intelectual, trae, ya te lo dije, terribles dolores de cabeza. El desequilibrio de este centro intelectual puede engendrar o generar la locura. Conocemos casos de personas muy intelectuales, pero que tristemente, como se dice popularmente, se les ha corrido la teja, se han vuelto locos. Entonces, es mejor desarrollar un poco más la intuición, es mejor aprender a estudiar con comprensión, no rutinariamente, no mecánicamente, no intelectualmente. En otros audios posiblemente te enseñaremos cómo estudiar un poco más con comprensión para no forzar, degenerar y acabar con las energías de este centro intelectual, que puede generar muchas consecuencias para esta y para próximas existencias, mis queridos amigos. Recuerda, el primer centro de la máquina humana, de los 5 centros que hemos hablado hoy, hemos hablado del centro intelectual. En próximos audios, ya te lo dije, para que no pierda la sintonía, hablaremos de los otros centros, del centro motor, después hablaremos del centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual, los 5 centros de la máquina humana. Vamos a estudiar nuestro organismo. Gracias a Galaxia Estéreo por cedernos este espacio para que este mensaje llegue a la conciencia de muchas personas. Mis amigos, de mi parte les doy mil, pero mil gracias por la sintonía. Recuerda, no se te olvide compartir estos audios en tus redes sociales para que este mensaje llegue a la conciencia de muchas personas. Este que les habla, Humberto Cuentas, y que la luz del Cristo ilumine la conciencia de cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo programa.